Ok, vamos a comenzar. Em, bueno, la tarea era obtener el dominio de las funciones. Ajá, entonces vamos a dar las respuestas. Entonces, bueno, el dominio quedamos que era de dónde a dónde llega nuestra función en el eje X. Entonces tenemos que ver qué posición tiene X aquí en nuestra función. En este caso la X está acá abajo dividiendo con todo esto. Ok, está dividiendo. Entonces ahí sí se tenía que aplicar una condición. Ajá, la condición que teníamos que aplicar era que no se puede dividir entre cero. Ok, no se divide entre cero. Ok, entonces nuestra desigualdad la debíamos poner como que 2x menos 8 tiene que ser diferente a cero. Ajá, puede ser acá abajo un número negativo, un número positivo, pero no puede ser cero. Entonces 2x menos 8 es diferente a cero. Y despejando la X, pues el 8 pasaría del otro lado sumando. Nos quedaría que 2X es diferente a 8. Y luego el 2 pasaría dividiendo y nos quedaría que X es diferente a 8 entre 2. Y 8 entre 2 pues son 4. Entonces nos queda que X es diferente a 4. Entonces el dominio, recuerden que se pone en forma de desigualdad. Entonces, si X puede valer cualquier valor excepto 4, ajá, ¿cómo pusieron su dominio? A ver, alguno de los dos que están. Maestro, podría ser, bueno, a mí me salió menos infinito, coma 4 Ajá, o 4, coma infinito. exactamente. Ajá, gracias. Un intervalo va desde el menos infinito hasta el 4 sin tocar el 4, porque dijimos que no puede valer 4. Ajá, entonces por eso va el 4 con paréntesis, porque no lo puede tocar. Y otro intervalo que va de 4 hasta infinito positivo, unidos. Ok, entonces este es el dominio de la función. Ok, muy bien. Entonces de la siguiente función, la X pues está aquí, ¿no? Está aquí multiplicando al menos 5. Entonces, ¿ahí qué condición debería de seguir? Pues bueno, aquí no tiene que seguir ninguna condición, porque la X no está dividiendo, tampoco está dentro de una raíz y tampoco está dentro de un logaritmo. Entonces aquí la X no tiene restricciones. Ok, no hay ninguna condición que deba de cumplir, no tiene restricciones. O sea, X puede valer lo que sea. Ajá, X puede tomar cualquier valor, no importa si es negativo, no importa si es positivo, no importa si es cero. Ajá, X puede valer cualquier número. Entonces, ¿cómo se escribiría eso? Pues ponemos que X es igual a todos los números reales. ¿Ok? X es igual a R. ¿Ok? Eso significa que X puede valer cualquier valor, cualquier número real. ¿Ok? O en forma de intervalo, pues como X puede valer cualquier valor, es un intervalo que va desde el menos infinito hasta el infinito. Con paréntesis, porque el infinito siempre va con paréntesis. Ok, quedaría de esta forma el dominio. Entonces el siguiente, tenemos a la X que nos queda aquí dentro de nuestra raíz. Entonces sabemos que lo que está aquí adentro de la raíz no puede ser negativo. Sí puede ser cero, pero no puede ser negativo. Entonces nuestra desigualdad nos quedaría que 3x menos 1, o sea, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Ajá, o sea, puede ser mayor a 0, puede ser cualquier número positivo, el que esté dentro de la raíz, o puede ser 0 también, pero no puede ser negativo. Entonces, por eso queda que 3x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Y resolviendo esa desigualdad, primero el 1 pasaría del otro lado sumando como 1 positivo, y luego el 3 pasaría dividiendo. Entonces me queda que X es mayor o igual a 1/3. ¿Ok? Mayor o igual a 1/3. Entonces esto en forma de intervalo, si aquí está el 1/3 y X tiene que ser mayor o igual, o sea, sí puede valer 1/3, ¿cómo se escribiría eso en forma de intervalo? Un tercio, coma infinito.
un tercio, infinito. El infinito siempre va con paréntesis y el un tercio en este caso va con corchete, porque x sí puede valer un tercio. ¿Ok? Porque es mayor o igual a un tercio, o sea, sí puede valer un tercio. ¿Ok? Así quedaría el dominio. Ahora, en este caso, en el siguiente, la x nos queda aquí abajo dividiendo y además está dentro de la raíz. ¿Ok? Está dividiendo y además está dentro de la raíz. Entonces, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo quedaría nuestra desigualdad? Pues bueno, aquí hay dos condiciones que debo de seguir. La primera sería que no se puede dividir entre 0. Y la otra condición que debo de seguir es que no hay raíces negativas. ¿Ok? Ahí se juntan dos condiciones porque está dividiendo y además está dentro de la raíz. ¿Ok? Entonces, en este caso pondríamos que x más 4 tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? Tiene que ser a fuerzas un número positivo, porque si es 0, pues me quedaría dividiendo entre 0. Y si es negativo, pues me quedaría una raíz negativa. Entonces tiene que ser mayor a 0, o sea, x más 4, lo que está aquí abajo, tiene que ser un número positivo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya despejando la x, pues el 4 pasaría del otro lado restando y me quedaría que x es mayor a menos 4. ¿Ok? Esto en forma de intervalo, si aquí está el menos 4 y x tiene que ser mayor a menos 4, pero no puede ser igual a menos 4, o sea, no puede valer menos 4, solamente un número mayor a él. ¿Cómo nos quedaría un intervalo? Nuestro dominio sería un intervalo que va de menos 4 al infinito positivo. El menos 4 no se puede tocar, va con paréntesis y el infinito también. Entonces sería de menos 4 a infinito. Ese sería el dominio. Y por último tenemos logaritmo de 5x menos 3. La x está aquí dentro del logaritmo. Entonces, ¿aquí qué condición debíamos de ocupar? Pues que lo que está dentro del logaritmo, quedamos que no hay logaritmos negativos y tampoco hay logaritmos de 0. Ok, no hay logaritmos negativos y no hay logaritmos de 0. Entonces, ¿cómo les quedó su desigualdad ahí? 5x menos 3. ¿Y qué más? Mayor, menor, igual, ¿qué sería? Mayor a 0. Mayor a 0, exactamente. Tiene que ser mayor a 0. No puede ser mayor o igual, porque no puede ser 0 lo que esté ahí adentro. Tiene que ser mayor. O sea, tiene que ser acá adentro a fuerzas un número positivo, o sea, mayor a 0. Ok, entonces, si lo despejamos x, el 3 pasaría del otro lado sumando, y luego el 5 pasaría del otro lado dividiendo. Entonces me queda que x es mayor a 3/5. Ok, entonces si 3/5 está por aquí y x tiene que ser mayor, pero no puede valer 3/5, pues me queda un intervalo que va desde 3/5 con paréntesis porque no lo puede tocar hasta el infinito positivo. Ok, este era el dominio de la función. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí con el dominio? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, la siguiente parte de la tarea era encontrar ahora el rango. El dominio, recuerden, es de dónde a dónde llega en el eje X. El rango es de dónde a dónde llega, pero en el eje Y. Okay, o sea, ¿qué valores puede tomar Y? Entonces, ok. Quedamos que para el rango teníamos que despejar X y ya después ver qué condiciones hay que cumplir. Ok, entonces, algún voluntario que me diga cómo quedó despejada la X de la primer función. Maestra, quedaría como y es igual a x cuadrada más 25. No, tenemos que despejar X, o sea, despejar es quitarle lo que le estorba, ¿no? ¿Qué le estorba la X ahí? Le estorba el 5 y le estorba la potencia. ¿Qué se quita primero? El 5. El 5, no. La potencia, porque la potencia está afectando a los dos. Recuerden que... Quedaría como x es igual a raíz de y más 5.
Ajá, exactamente. X es igual a raíz de y más 5. ¿Ok? Porque se despeja de lo más lejos a lo más cerca. Lo que está más lejos de la X es la potencia. Y la potencia pasa del otro lado como raíz. Entonces me quedaría que raíz de y es igual a X menos 5. ¿Ok? Y luego el 5 pasa sumando, por eso queda raíz de y más 5 igual a X. Y ahora sí la X ya está despejada, ya está sola. ¿Ok? Entonces queda de esta forma. Ya que está despejada la X, yo quiero ver qué valores puede tomar Y. ¿Ok? ¿En qué posición quedó Y? Y quedó en esta posición. Entonces, ¿qué condiciones debe de cumplir Y? Pues en este caso, como Y quedó dentro de la raíz, la condición que debe de cumplir es que no hay raíces negativas. ¿Ok? O sea que Y no puede valer ningún número negativo. Entonces, ¿cómo quedaría la desigualdad? Y más 5 mayor o igual a 0. No, porque la única que está dentro de la raíz es la Y. Y mayor o igual a 0. Exactamente, Y tiene que ser mayor o igual a 0, ¿vale? Lo único que importa aquí en la condición es la Y, porque es lo único que está dentro de la raíz, la Y. Entonces, Y tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, cualquier número positivo o 0. ¿Ok? Entonces, ahí está, ya ni siquiera hay que despejar nada, ni así. Ya nos queda que Y es mayor a 0. Entonces, si Y tiene que ser mayor o igual a 0, sí puede valer 0 o cualquier número mayor. Entonces, sería un intervalo que va desde el 0 con corchete, porque sí puede valer 0, hasta el infinito positivo. ¿Ok? Este sería el rango de nuestra función, de 0 cerrado a infinito abierto. ¿Ok? Entonces, de la siguiente función, ¿cómo queda despejada la X? ¿No, nadie? Bueno, pues como la X está abajo, la X está abajo, yo no puedo despejar si la X está abajo. Entonces la tengo que subir. ¿Cómo la subo? Pues como todo esto está dividiendo, todo eso lo paso del otro lado multiplicando. Entonces me quedaría Y por 5X cuadrada igual a 6. ¿Ok? Y yo quiero despejar X, yo sigo despejando X. Entonces, ¿qué le quitarían a X primero? ¿Qué está más lejos? Pues la Y y el 5. Los dos los podemos quitar de una vez porque los dos están multiplicando. La Y y el 5 están multiplicando, van a pasar del otro lado dividiendo. Entonces me queda que X cuadrada es igual a 6 sobre 5Y. Y por último, para terminar de despejar X, le tengo que quitar la potencia y la potencia pasa del otro lado como raíz. Entonces me queda que X es igual a la raíz de 6 sobre 5Y. Déjenme mejor lo pongo acá. Ok, entonces queda que X es igual a la raíz de 6 sobre 5Y. Ok, ahí ya está despejada la X. Entonces, ¿en qué posición quedó la Y? Quedó dividiendo y además está dentro de la raíz. Entonces, ¿qué condiciones debe de cumplir? Que no se puede dividir entre 0 y que no hay raíces negativas. Ok, entonces, ¿cómo quedaría la desigualdad? ¿5Y mayor a 0? 5Y mayor a 0, sí, exactamente, 5Y mayor a 0. Tiene que ser mayor a 0, o sea, tiene que ser positivo para que dentro de la raíz no me quede una raíz negativa. Y tampoco, no puede ser 0, porque si no estaría dividiendo entre 0. Entonces tiene que ser mayor a 0, pero 0 no. Y ya despejamos Y y nos quedaría que Y es mayor a 0 entre 5, porque 5 está multiplicando, pasa dividiendo, y 0 entre 5 son 0. Entonces nos queda que Y es mayor a 0. Se parece un poco al anterior, pero no es igual, porque es mayor a 0. O sea, tiene que ser mayor a 0, pero no 0. Entonces sería un intervalo de 0 a infinito, pero el 0 va con paréntesis porque no puede tomar ese valor. ¿Ok? Así quedaría el rango de la segunda función.
Ahora en la tercera función, esa es la más sencilla, ahora sí, espero que la puedan hacer. ¿Cómo queda despejada la x de esa tercera función? No, de verdad, ya ni de despejar, ¿se acuerdan? Menos 3 sobre 2y. No. A ver, ¿alguien más? No, si eso fuera una ecuación y tuvieran que encontrar el valor de x, ¿qué despejarían primero? ¿Qué se quita primero, el 2 o el menos 3? Lo que está más lejos, ¿no? Quedamos, siempre se despeja de lo más lejos a lo más cerca. Lo que está más lejos es el menos Sería 3. y más 3 sobre 2. Ajá, exactamente, sería y más 3 sobre 2. Ok, porque primero el 3 que está restando pasa del otro lado sumando. Entonces nos queda y más 3 igual a 2x. Y luego el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda y más 3 entre 2 y ya está despejada la x. Ok, ahora, ¿dónde quedó la y? Porque recuerden, aquí en el rango yo quiero ver qué valores puede tener y. Entonces, la y está aquí arriba. Entonces, ¿qué condiciones debe de cumplir? Pues ninguna, ¿no? En este caso no tiene restricciones, porque la y no está dividiendo. El que está dividiendo es el 2. Ajá, la y no está dividiendo. Tampoco está dentro de una raíz y tampoco está dentro de un logaritmo. Entonces no hay ninguna condición que deba de cumplir. Entonces no tiene restricciones. Eso quiere decir que y puede valer todos los números reales, o sea, y puede tomar cualquier valor. Aquí no hay condiciones, no hay restricciones. ¿Ok? Y puede tomar cualquier valor, no importa si es negativo, si es positivo, si es cero, puede valer lo que sea y no va a pasar nada, aquí no hay condiciones. Entonces, en forma de intervalo, pues, y puede valer cualquier número entre el menos infinito y el infinito. Entonces, este sería el rango de la función. Ok, ahí está. Luego, a ver de la siguiente función, a ver si ahora sí, ¿cómo quedaría despejada la x? Le estorba el 4 y la potencia. ¿Qué está más lejos? Pues el 4, ¿no? El 4 está más lejos. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo, me queda que y sobre 4 es igual a x cuadrada. Y luego la potencia la paso del otro lado como raíz, entonces me quedaría que la raíz de y sobre 4 es igual a x, y ya está despejada la x. Ok, ¿en qué posición quedó la y? Quedó aquí arriba, o sea, la y no quedó dividiendo, entonces no hay que aplicar la condición de la división, pero está dentro de la raíz, entonces sí tiene que cumplir con una condición, que es que no hay raíces negativas. Ok, entonces, ¿cómo quedaría la desigualdad? Y mayor o igual a 0. Exactamente, y tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, sí puede valer 0. En este caso sí puede valer 0 porque el 0 está arriba. 0 entre 4 es 0. Si tuviéramos 4 sobre 0, ahí sí estaría mal. Ok, pero si el 0 está arriba, está bien. Entonces sí puede valer 0 o cualquier número positivo. Un número negativo no, porque no hay raíces negativas. Ok, entonces quedaría así. Y mayor o igual a 0, que si se dan cuenta es exactamente igual que el primero. Ok, tiene que ser mayor a 0 o igual a 0. Entonces es un intervalo que va del 0 al infinito, 0 con corchete porque sí puede valer, 0 y el infinito siempre con paréntesis. Entonces queda de esta forma. Ok, y por último, si quisiéramos despejar la x de esta última función, ¿qué tendríamos que hacer? Recuerden, siempre que yo quiera despejar algo que está en la parte de abajo, primero tengo que subirlo. Entonces, todo esto que está dividiendo, lo tengo que subir multiplicando. Entonces, y va a multiplicar a 3x menos 1, y del otro lado me queda el 4. Y comienzo a despejar la x. Ahora sí, primero la y,
está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Ok, luego el 1 que está restando pasa del otro lado sumando. Y por último el 3 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Entonces nos queda que x es igual a 4 sobre y más 1 y todo eso entre 3. Ok, entonces era como el más complicado, ¿no? Todo esto pasa multiplicando, luego la y está multiplicando, divide, el 1 está restando, ahora pasa sumando, el 3 multiplica, ahora divide. Todo lo que estaba del lado derecho. Ok, entonces ahí ya está despejada la x. ¿En qué posición quedó la y? La y quedó aquí. Entonces, ¿qué condiciones debería de cumplir? Pues solamente está dividiendo. Ahora sí la y está dividiendo al 4. Entonces, ¿qué condición debe de cumplir? Diferente a 0. Ajá, exactamente, que no se puede dividir entre 0. Entonces, y tiene que ser diferente a 0. Ajá, puede valer cualquier número excepto 0. Quedaría de esta forma. Ok, entonces, si y puede valer cualquier número excepto 0, ¿cómo quedaría en forma de intervalo? Menos infinito, 0, unido a un intervalo 0, infinito. Ajá, exactamente, son dos intervalos de menos infinito a 0, ambos con paréntesis porque no puede tocar el 0, unido con otro igual con paréntesis de 0 hasta infinito. Ese sería el rango de nuestra función. Ok, entonces así queda. ¿Alguna duda con el rango y el dominio? Ok, entonces, ay, creo que quedó muy amontonado esto. Déjenme, lo voy a intentar separar. Ok, entonces, bueno, vi que casi nadie subió la tarea, entonces les recomiendo que estudien esto porque es un tema que siempre viene en su examen. Ajá, no está tan sencillo, ya sé que no está tan sencillo, pero sí viene en el examen. Ajá, es casi seguro que viene en su examen. Entonces, ok, bueno, ya vamos a pasar a cosas más sencillas, que son las derivadas. Ok, vamos a comenzar con las derivadas. Entonces, el día de hoy nada más vamos a ver derivadas básicas, ajá, pero para poder resolverlas hay que recordar temas anteriores de álgebra, ajá, temas anteriores de álgebra que ya habíamos visto. Entonces, ok, ¿cuáles son las derivadas más básicas? Pues la regla, la principal, ok, me dice que si yo quiero derivar respecto a x a la n, ajá, es decir, una x elevada a cierta potencia, esa potencia va a pasar a multiplicar a x y a la potencia le tengo que restar 1. Ok, esa es la fórmula básica de las derivadas. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Den un momento. Ok, ahí está. Entonces, nosotros vamos a derivar una función. Ok, una función ya habíamos visto es pues una gráfica, ¿no? Una derivada es una gráfica que puede tener varias formas. Cuando yo estoy derivando, lo que yo estoy haciendo es sacar la pendiente. Ajá, eso lo vamos a ver después ya bien a fondo, pero al derivar yo estoy sacando la pendiente de esta función. Ok, si yo derivo esta función, yo estoy calculando la pendiente en este punto. Ok, en este caso la pendiente sería positiva. O puedo derivar en este punto y aquí la pendiente sería negativa. Si yo derivo en este punto, la pendiente sería 0. Ok, entonces al derivar simplemente estamos sacando la pendiente. Ok, pero les digo, eso lo vamos a usar más adelante. Ahorita nada más vamos a usar la fórmula para derivar. Entonces, como vamos a derivar una función, las funciones siempre nos las dan como y. Ajá, aquí estaban todas las funciones, es y igual a esto, y igual a esto. Todas nuestras funciones siempre nos las dan con y. Entonces, la derivada también, porque yo voy a derivar una función. Entonces, si mi función es y
igual a 2x cúbica, ajá, voy a derivar y la derivada ya no se va a poner como y, se va a poner como y'. ¿Ok? Esa comilla nos está indicando que estoy derivando una vez. Ajá, si yo le pongo comilla, 2 comillas, es que estoy sacando la segunda derivada, o sea que estoy derivando y después otra vez vuelvo a derivar. Y así sucesivamente. Esta sería la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada. Ajá, puedo derivar varias veces, ¿no? Aquí nada más vamos a derivar por el momento una vez. Ok, entonces voy a sacar la derivada, o sea, voy a sacar y'. Entonces, la derivada, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Ok? ¿Qué me dice esta fórmula? Les repito, nos dice que la potencia que yo tenga aquí va a pasar a multiplicar a la x y a la potencia se le tiene que restar 1. En este caso, la potencia que yo tengo es el 3. Entonces, ese 3 va a pasar a multiplicar a 2x. ¿Ok? Y a la potencia se le tiene que restar 1. Entonces, aquí al 3 se le tiene que restar 1. Y hacemos esa operación. Hago esta multiplicación. En este caso, 3 por 2 son 6. Y a la potencia se le resta 1. 3 menos 1 son 2. Entonces, la derivada de 2x cúbica es 6x cuadrada. ¿Ok? Entonces, esa sería la derivada. Vamos a hacer otro ejemplo más. Ya vieron, está sencillo. Ahorita vamos a hacer unas un poquito más complicadas. Entonces, bueno, esa sería nuestra primera función. Ahora tenemos otra función que nos dice que y es igual a menos 4x cuadrada. Entonces, al sacar la derivada otra vez, en vez de poner y, vamos a poner y'. Ok, y lo mismo, la potencia que yo tengo aquí en este caso es el 2. Entonces, aquí el 2 va a pasar a multiplicar a menos 4x y a la potencia que es 2 se le va a restar 1. Entonces resuelvo la multiplicación, 2 por menos 4 serían menos 8 y si a 2 le resto 1, pues me queda 1. Y recuerden aquí que la potencia 1 no se escribe. Ok, la potencia 1 no se escribe. Entonces mi derivada sería igual a menos 8x nada más. Ok, la derivada de menos 4x cuadrada sería menos 8x. Ok, entonces vamos a ir subiendo la dificultad, ¿no? Ahora nuestra función nos dice que y es igual a 2/3 de x cúbica. Ok, entonces aunque se vea más difícil, pues es lo mismo. La potencia tiene que pasar multiplicando a nuestra función, a 2/3 de x. Ok, bueno, ya no voy a escribir eso. Nada más ponemos que la derivada, en este caso ahora ya sería 3, que multiplica a 2/3 por x y a la potencia se le resta 1. Entonces, ¿cuánto es 3 por 2/3? Pues bueno, ahí como tengo el 3 multiplicando y el 3 dividiendo, los puedo cancelar y me queda 2. ¿Ok? O si lo quieren hacer de la forma larga, 3 por 2/3, como es una multiplicación de fracciones, las dos tienen que ser fracciones. Entonces al 3 le pongo el 1 abajo, 3 por 2 son 6, 1 por 3 son 3 y 6 entre 3 son 2. O nada más lo cancelan y queda 2. Y a la potencia 3 le restamos 1 y nos queda 2. Entonces la derivada sería 2x cuadrada. ¿Ok? Ahora también podemos tener el caso en que nuestro exponente sea una fracción. ¿Ok? Por ejemplo, si nuestra función es 5x elevado a la 2/3, ajá, pues también se puede resolver, es lo mismo. Esta potencia va a pasar multiplicando a 5x y a la potencia le restamos 1. Entonces nos quedaría que la derivada es 2/3 multiplicando a 5x y a 2/3 le tenemos que restar 1. Ok, entonces resolvemos la multiplicación, que en este caso es 2/3 por 5. Esa sí la tendremos que hacer de la forma larga, porque aquí no se puede cancelar nada. Entonces, 2/3 por 5, al 5 le pongo el 1 abajo. 2 por 5, 10, 3 por 1, 3. Me quedan 10/3. Ok, entonces 2/3 por 5 serían 10/3. Ahora, si a 2/3 le quiero restar 1,
Ajá, eso yo lo puedo hacer de dos formas diferentes. Yo les recomiendo, vamos a hacerlo de las dos formas diferentes. Como el 1 es un entero, le puedo poner el 1 abajo, ¿no? Y puedo hacer una resta de diferente denominador, se hace cruzado. 2 por 1, 2, menos 3 por 1, 3, y 3 por 1, 3 acá abajo, 2 menos 3 es menos 1 y me queda menos 1/3. Entonces, x me queda elevado a la menos 1/3. ¿Ok? O la otra forma que yo les recomiendo más es que ese un entero lo transformemos a tercios. ¿Ok? ¿Por qué lo voy a transformar a tercios? Pues para que sea una resta con el mismo denominador y se haga directa. Entonces, ¿cuántos tercios forman un entero? Tres tercios. Ajá, exactamente. Un entero lo voy a cambiar por 3/3. Es lo mismo. 3/3 forman un entero. ¿Ok? Y así me queda una resta con el mismo denominador. Recuerden, si tienen diferente denominador, se tiene que hacer cruzado. Y a mí se me hace pues más largo hacer eso. ¿Ok? Si tienen el mismo denominador como aquí, se hace directo. ¿Ok? Se hace directo. Lo de arriba, 2 menos 3 sería menos 1 y el denominador se mantiene. Ajá, se mantiene como 3 y nos queda el mismo resultado, menos 1/3. A mí se me hace más sencillo la segunda forma. Ajá, pero como ustedes quieran. Entonces nuestra derivada sería 10 tercios de x a la menos 1/3. Ok, entonces esa es la fórmula más básica para derivar. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Ok, entonces hay otras fórmulas que también es necesario conocer. Ok, se las voy a anotar aquí. Tenemos la derivada de una constante. Ok, la derivada de una constante va a ser 0, siempre. Ok, ¿qué es una constante? En palabras sencillas para que se acuerden, una constante es cualquier cosa que no tenga x. Ok, una constante es cualquier cosa que no tiene a x. Entonces, si me dicen que mi función es y igual a 4, pues ese 4 no tiene x, entonces su derivada va a ser 0. Ajá, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Si me dicen que mi función es y igual a menos 3, ese menos 3 tampoco tiene x, entonces su derivada va a ser 0. Ok, entonces la derivada de cualquier cosa que no tenga x va a ser 0. No importa si me dicen que mi función y es igual a, la a pues tampoco tiene x, entonces su derivada va a ser 0. Si me dicen que y es igual a pi, el pi tampoco tiene x, entonces su derivada también va a ser 0. Ok, entonces la derivada de una constante siempre va a ser 0. Ok, entonces, déjenme borrarle esto. Ok, ahí está. Entonces, esa es otra fórmula que debemos de conocer también. Ahora, otra fórmula importante es la derivada de x, bueno, más bien de un número, una constante que multiplica x, la derivada sería la constante nada más. ¿Ok? ¿A qué me refiero con una constante multiplicando a x? Pues nos pueden decir que y es igual a 6x. Nos pueden decir que nuestra función es igual a menos 8x. Que nuestra función es igual a x. O que nuestra función es pi x. Ok, entonces, siempre y cuando tengamos x a la 1, como en todos estos casos, tengo x a la 1, recuerden que el exponente 1 no se escribe. Ok, siempre que nuestra función sea x a la 1, ajá, la derivada va a ser el número que la está acompañando. Ok, la derivada va a ser el número que la está acompañando. Entonces, la derivada de 6x sería 6. La derivada de menos 8x sería menos 8. La derivada de ax sería a. La derivada de pi x sería pi. O sea, la derivada de cualquier número multiplicando a x a la 1 va a ser ese número. En este caso es el 6, en este caso el menos 8, aquí es la a y aquí es el pi. Ok, entonces esta fórmula también es importante. Ok, ¿de dónde sale esa fórmula?
pues de la anterior. Ajá, sale de la fórmula anterior. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera derivar 6x, que es la primera que tenemos aquí. Si yo quisiera derivar 6x y quisiera aplicar la fórmula anterior, ¿qué me dice la fórmula anterior? Que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces, aquí nuestra función, en nuestra función la x, ¿qué exponente tiene? Pues si no está escrito es el 1. Ok, entonces, si yo lo quisiera derivar con la fórmula anterior, ese 1 va a pasar multiplicando a 6x. Ajá, y al exponente, aquí ya lo pasamos multiplicando, ajá. El exponente pasó multiplicando a 6x y al exponente se le tiene que restar 1, entonces sería 1 menos 1. Si yo resuelvo esta multiplicación, 1 por 6 es 6. Y si yo resuelvo esta resta, 1 menos 1 es 0. ¿Alguien recuerda qué pasa cuando elevamos cualquier cosa al exponente 0? Se elimina o es 0. Es 0, ¿no, maestra? Ajá. No, no es 0. Es 1. Es 1, ¿no, maestra? Ay. Ajá, exactamente, es 1. X a la 0 es 1. Y por último, 6 por 1, pues son 6. Ajá, entonces la derivada de 6x es 6. Ajá, si aplicáramos esta fórmula. Pero para no hacer todo este procedimiento, ajá, siempre que tengamos x a la 1, la derivada nada más va a ser el número que acompaña a la x. ¿Ok? Entonces recuerden esa regla, es importante que recuerden todas esas cosas porque, bueno, ahorita lo estamos aplicando aquí, pero si en su examen les ponen ¿cuánto es menos 600 a la 0? Pues recuerden que cualquier número, cualquier cosa, no importa si es x, no importa si es a, no importa si es y, siempre que le vemos a la potencia 0, eso es 1. ¿Ok? Entonces aquí x a la 0 es 1 y 1 por el 6 que tenía aquí, pues da 6. Ajá, que es lo mismo que nos quedó acá. ¿Ok? Pero para más fácil, pues apliquen esta fórmula. Siempre que x esté elevado a la 1, su derivada va a ser el número que lo acompaña. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ok, bueno, entonces esas son las fórmulas básicas de la derivada. Ajá, la más importante es esta de aquí. Ok, que el exponente pasa multiplicando a la x y al exponente se le resta 1. Ajá, pero estas también no son importantes. La derivada de una constante es 0, la derivada de x a la 1 es el número que la acompaña. Ok, entonces, bueno, ya con eso podemos pasar a la siguiente parte, que es la derivada de un polinomio. Okay, la derivada de un polinomio. Entonces, para empezar, ¿qué es un polinomio? Pues es cuando nosotros sumamos o restamos dos o más términos algebraicos. Entonces, por ejemplo, 5x a la cuarta menos 8x cúbica más 6x cuadrada menos 3x más 10. Todo esto es un polinomio, ¿no? Porque yo estoy sumando o restando varios términos. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Ok? Entonces es un polinomio porque tengo más de uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si me dicen que yo tengo que derivar eso? Si mi función es esto, ¿cuál sería la derivada? Pues tengo que sacar la derivada de cada uno de los términos. ¿Ok? De cada uno de los términos tengo que sacar su derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de 5x a la cuarta? Si yo lo derivo, el 4, recuerden, el exponente pasa multiplicando y al exponente se le resta 1. Ya desde aquí ya le voy a restar 1, ya para no escribir tanto. Si al exponente le restamos 1, pues me quedarían 3. Y ya terminando de resolver esto, 4 por 5 serían 20 por x cúbica. ¿Ok? Esa sería la derivada del primer término. Ok, ahora mi segundo término es menos 8x cúbica. Hay que tomarlo con todo y el signo. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? El exponente 3 va a pasar a multiplicar al menos 8 y al exponente de la x se le resta 1. 3 menos 1 me quedaría exponente 2. Resuelvo la multiplicación. 3 por menos 8 serían menos 24x cuadrada. Esa sería la derivada del segundo término. Y así le tengo que hacer con cada uno.
Ok, el tercer término es 6x cuadrada positiva. Entonces el exponente 2 pasa multiplicando al 6x. Al exponente 2 le resto 1, me queda 1. 2 por 6 son 12. X a la 1, pero el exponente 1 no se escribe, entonces nada más sería 12x. Ok, ahora el siguiente término es menos 3x. Ok, ¿cuál sería la derivada de menos 3x? Pues como x está con el exponente 1, su derivada nada más es el número que la acompaña. Ok, es la regla que vimos acá. Si tengo x a la 1, su derivada es nada más el número que la acompaña. Entonces aquí el número que la acompaña es menos 3. Entonces esa sería su derivada. La derivada de menos 3x es menos 3, nada más. Ok, y por último, ¿cuál sería la derivada de 10? Pues el 10, como no tiene x, es una constante. Y quedamos que la derivada de una constante es 0. Ok, entonces la derivada de 10 es 0. Ok, entonces ahí ya derivé cada uno de estos. Entonces la derivada de este polinomio, pues sería todo esto, todas estas derivadas que me dieron aquí. Ok, entonces la derivada de ese polinomio sería 20x cúbica menos 24x cuadrada. 12x quedó positiva, entonces sería más 12x menos 3. Y el 0, como es 0, pues no se escribe. Ok, porque no me sirve de nada ponerle aquí más 0. Ajá, si yo a cualquier cosa le sumo 0, pues no hace ninguna diferencia, vuelve a quedar lo mismo, ¿no? Entonces el 0 no se va a escribir. Ok, entonces este sería mi resultado, esa sería la derivada de ese polinomio. Ok, ¿dudas hasta aquí? Ok. No, maestro. Ok, entonces lo podemos ir haciendo mental, seguramente ustedes ya lo saben hacer mental, nada más es para que se acuerden de los pasos. Ajá, lo pueden hacer mental, no es necesario que hagan uno por uno, nada más aquí 4 por 5 me da 20, a 4 le resto 1, me quedan 3. 3 por menos 8 da menos 24, a 3 le resto 1, me quedan 2. 2 por 6 son 12, a 2 le resto 1, me queda 1 que no se escribe. Y aquí la derivada de menos 3x es menos 3, la derivada de 10 es 0, por eso no se pone. ¿Ok? Y ya, para evitarnos hacer todo esto, pues lo pueden hacer mental. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otra igual a esta. Vamos a hacer otra igual a esta, igual una derivada de un polinomio. Ok, entonces ahora nuestro polinomio nos dice que y es igual a menos 10x a la 5 más 2/3 de x al cuadrado menos 9x más 3. Ok, entonces lo mismo, como tengo un polinomio porque son varios términos que están sumados o restados, tengo que sacar la derivada de cada uno de ellos. Ok, entonces, ¿cuál es la derivada de menos 10x a la quinta? A ver, intenten hacerlo mental. ¿Cuál sería la derivada? Menos 50x cuarta. Menos 50x cuarta, exactamente. El 5 pasa multiplicando al menos 10. 5 por menos 10 son menos 50. Y al exponente se le resta 1, me quedarían 4. Ok, de todas formas acá voy a poner el procedimiento, ¿no? 5 multiplica menos 10 y a 5 se le resta 1. Por eso nos queda menos 50x a la cuarta. Ok, ahora el siguiente es 2/3 positivo de x cuadrada. ¿Cuál sería su derivada? Bueno, ese sí no se puede hacer mental porque tenemos la fracción. Entonces el 2 va a multiplicar a 2/3. Ajá, y al exponente 2 se le resta 1. Ok, el 2 como no es fracción, se le pone el 1 abajo. Ok, entonces, ¿cuál sería el resultado de esa multiplicación? 4/3 x a la x. 4/3, exactamente, porque se hace directo, ¿no? Es una multiplicación, se hace directa, 2 por 2. Bueno, el signo queda positivo, ¿no? 2 por 2 es 4, 1 por 3 es 3,
y si a 2 le resto 1 me queda el exponente 1, pero no se escribe. Y ya las demás están sencillas, ¿no? ¿Cuál es la derivada de menos 9x? Pues menos 9. Ajá, porque x está elevado a la 1, su derivada es el número que la acompaña. Y la derivada de 3, como es una constante, no tiene x, la derivada de 3 es 0. Entonces, la derivada de este polinomio sería menos 50x a la cuarta más 4 tercios de x, menos 9, y el 0, recuerden, no se pone. Y listo, esa sería la derivada de este polinomio. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces, pues ya para pasar a lo siguiente, ustedes van a derivar, por favor, esta función que dice y igual a 9x a la cuarta menos 8x cúbica más 11x cuadrada menos 6x más pi. ¿Ok? Hay que derivar esa función. Entonces, pues ahí tendrían que derivar 5 veces, ¿no? Tengo 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, bueno, a ver, vamos a hacerlo. Cristian, ¿cuál sería la derivada de 9x a la cuarta? 36x a la 3. 36x a la 3. Ajá, exactamente. A ver, Edgar, ¿sí estás? Sí, aquí estoy. Ah, ok. ¿Cuál sería la derivada de menos 8x cúbica? Menos 24x cuadrada. Ajá, exactamente, menos 24x cuadrada. Ok, Vanessa, la derivada de 11x cuadrada, ¿Serían 22x? 22x, ajá. Cristian, la derivada de menos 6x. Menos 6. Y Edgar, la derivada de pi. Pues ahí quedaría en 0, ¿no? No tendría. Ajá, sí, es 0 porque no tiene x. Entonces el 0 no se pone. Entonces esta sería la derivada del polinomio. Ok, entonces si ya vieron lo pueden hacer mental, ¿no? 4 por 9, 36. 4 menos 1, 3. 3 por menos 8 menos 24. 3 menos 1 son 2. 2 por 11, 22. Y 2 menos 1 es 1 que nos escribe. La derivada de menos 6x es menos 6. Y la derivada de pi es 0. Ajá, entonces está sencillo. Donde me ¿Dudas? quedó duda fue de lo de derivar la fracción. Ajá, es lo mismo, ajá, es lo mismo. Nada más pasamos el 2 multiplicando a 2 tercios. Ok, quedó 2 por 2 tercios son 4 tercios. Ok, pero es lo mismo, es como si multiplicaras aquí 5 por menos 10 son menos 50. Aquí 2 por 2 tercios fueron 4 tercios. Ajá, ¿sí te refieres a esa fracción o a otra? Ok, nada más se multiplicaría con lo de arriba. Porque yo me multiplico con lo de abajo también. Ambas. Ah, no, nada más es lo de arriba. Ok, Ah, bueno. dos Ajá. enteros, ajá, como estás multiplicando este 2 y este 2 es entero, no es fracción, al 2 se le pone el 1 abajo, porque si tú le pones el 2 abajo también, 2 sobre 2 es un entero. Ajá, 2 sobre 2 es un entero, y tú no estás multiplicando por un entero, estás multiplicando por 2. Ok, entonces, cuando tu número no sea fracción, hay que ponerle el 1 abajo. Ok, entonces es 2 por 2 arriba y 1 por 3 abajo. ¿Sí, sí queda claro? Sí, gracias. Ok, entonces, bueno, como ya son las 7, vamos a tomar el descanso, por favor. Vamos a tomar 5 minutos para terminar temprano. Entonces, a las 7, por favor, continuamos. Ahorita les paso lista, al fin nada más son 3, ahorita los anoto. Ok, entonces 7, continuamos. Ok, vamos a continuar entonces. Ok, vamos a continuar. Entonces, ok, lo siguiente que vamos a ver es lo mismo. Ajá, vamos a aplicar esta misma fórmula. Ok, la misma, pero
para funciones un poquito más complicadas, pero todas las derivadas son básicamente con esa fórmula. Ok, entonces nuestra siguiente derivada es, bueno, nuestra siguiente función que hay que derivar es y igual a 5 sobre x a la cuarta. Ok, 5 sobre x a la cuarta. Entonces, ¿cómo se les ocurre? Ajá, porque se supone que esto ya lo deberíamos de hacer, de saber hacer recordando nuestras clases del principio del curso, que es de álgebra. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos derivar eso si la x está en la parte de abajo? ¿No? ¿Ninguna idea? Ok, bueno, pues para derivar esto tenemos que recordar la regla del exponente negativo. Ajá, esas leyes de los exponentes. Ajá, es de álgebra, donde decíamos, no sé, si yo tengo x cúbica por x cuadrado, eso es igual a x a la quinta. Si yo tengo x a la quinta entre x a la cuarta, eso es igual a x. Ajá, esas son las leyes de los exponentes, que multiplicados se suman, divididos se restan. Hay una regla en especial que me dice que cuando yo tengo un exponente negativo, eso quiere decir que mi base, en este caso es a, en realidad no va arriba, va abajo con ese mismo exponente, pero positivo. ¿Ok? Entonces, aquí la vamos a aplicar esta regla, pero digamos que de derecha a izquierda. Entonces, en lugar de bajar este exponente negativo, yo voy a subir este exponente positivo, lo voy a subir con el exponente negativo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo quiero subir es la x. Entonces, esa x la voy a subir, pero con exponente negativo. Al 5 no le voy a hacer nada. Ajá, el único que estoy afectando es este x a la cuarta. Entonces, ese x a la cuarta va a subir como x a la menos 4. Va a subir junto con el 5. Ok, entonces ya como tenemos esa función ya acomodada, ya con la x en la parte de arriba, pues ahora sí ya lo podríamos derivar. Ok, entonces nuestra derivada, pues sería lo mismo, el exponente menos 4 va a bajar multiplicando a 5x y al exponente menos 4 le vamos a restar 1 y ya terminamos de resolverlo. En este caso, menos 4 por 5 serían menos 20 y menos 4 menos 1 serían menos 5. Entonces la derivada sería menos 20x a la menos 5. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con esa regla del exponente negativo? No, maestra. Ok, entonces siempre que algo esté en la parte de abajo, yo lo voy a poder subir con exponente negativo. Pero en realidad el exponente negativo, digamos que es como incorrecto. Ajá, no es incorrecto, pero en los resultados por lo general no se deja el exponente negativo. Entonces, este resultado de aquí está bien, ajá, está bien, pero seguramente no es el que vendría en su examen. ¿Cuál va a venir en su examen? Pues ahora tengo que volver a aplicar esta regla, pero ahora al revés. Ok, ahora para que no me quede el exponente negativo, yo voy a bajar esto con exponente positivo. Ok, ¿qué voy a bajar en este caso? Pues ese exponente negativo nada más está afectando a la x. Ok, entonces para eliminar el exponente negativo la voy a poner abajo con exponente positivo. Y al menos 20 no le estoy haciendo nada, ese no lo estoy bajando, entonces ese sigue arriba. Entonces mi derivada sería menos 20 sobre x a la 5. ¿Ok? Entonces el exponente negativo en realidad no está bien, ajá, no es muy común que se utilice para escribir resultados ni para escribir funciones. Se utiliza para derivar, como en este caso. Ajá, lo utilizamos para subirlo con exponente negativo, poder derivarlo pues más fácil, menos 4 por 5 menos 20, y a menos 4 le resto 1, me quedan menos 5, pero en mi resultado no puedo dejar el exponente negativo, entonces vuelvo a aplicar esta regla, pero ahora del negativo lo paso hacia abajo. Ok, entonces un exponente positivo sube como exponente negativo y un exponente negativo baja con exponente positivo. O sea, lo podemos aplicar de ambas formas.
¿Ok? Entonces, en el resultado no hay que tener exponentes negativos. Nada más se le pone para poder derivar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo parecido. Ahora nuestra función me dice, nos dice que y es igual a 3 sobre 2x cuadrada. ¿Ok? Entonces, aquí no puedo derivar x porque está abajo. Entonces, ¿de qué forma escribiríamos esto para poder derivarlo? Quedaría como 3x menos 2 sobre 2. Ajá, exactamente. Ajá, el único que vamos a subir es este. Y esta fracción se va a quedar igual, se va a quedar como 3 medios. Ajá, y la x va a subir como x a la menos 2. ¿Ok? O como lo dijiste, también está bien, no importa si lo escribimos así o así, es lo mismo. Ajá, es exactamente lo mismo. Entonces, ahora sí ya lo podemos derivar. Entonces, la fórmula de derivada me dice que el exponente pasa multiplicando. Entonces, aquí el menos 2 va a multiplicar a 3 medios. Acá queda la x y a su exponente le resto 1. Y resuelvo esa operación. ¿Cuánto sería menos 2 por 3 medios? Menos 6. Menos 6, ¿no? Quedaría como 3. Tampoco sería menos 3, ¿no? Por el signo. Ajá, 2 multiplicando y 2 dividiendo se cancela. Ajá, porque son operaciones contrarias. Y me queda el signo menos y el 3. O si lo quieren hacer de la forma larga, menos 2 por 3 medios. Quedamos que como el 2 es un número entero, se le pone el 1 abajo. Y ahora sí se hace directo. Para empezar los signos, menos por más menos. 2 por 3, 6. 1 por 2, 2. Y menos 6 entre 2 serían menos 3, queda lo mismo. Ajá, o lo pueden cancelar en este caso. Y hacemos la resta también. Menos 2 menos 1 serían menos 3. Ok, y ahora les digo, en el resultado no se deja exponente negativo, entonces para quitarle este exponente negativo, lo voy a bajar. Ok, entonces me quedaría acá abajo x a la 3, como ya lo bajé, ya va con exponente positivo, y arriba me quedaría el menos 3. Ok, nada más se baja la x, porque el menos 3 solamente está afectando a la x. Ajá, ese exponente solo afecta a la x, entonces la x es la única que se baja, lo demás sigue quedando arriba. Entonces, este sería nuestra derivada, menos 3 sobre x cúbica. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces, ahora vamos a ver otra regla. Ajá, les digo, cuando la x está abajo, no se puede derivar, entonces tienen que aplicar esta ley de los exponentes. Ok, entonces, las voy a poner más explícitamente. Ajá, un exponente negativo baja con exponente positivo y un exponente positivo sube con exponente negativo. Ok, esta es lo que me dice esta regla. Ok, entonces esa sería una situación que nos podemos encontrar cuando la x está abajo. Y nos podemos encontrar otra situación que es cuando nosotros queremos derivar una raíz. Ajá, por ejemplo, si yo quiero derivar la raíz cúbica de x a la quinta, eso no se puede derivar. Ajá, con la fórmula que hemos visto. Con las 3 fórmulas que hemos visto no se puede derivar. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí también hay que aplicar una ley de los exponentes. Que esa ley nos dice que cualquier raíz va a tener 2 exponentes, uno en la parte de adentro y uno en la parte de afuera. Y esto yo lo puedo transformar a un exponente de fracción o a una división. Siempre se va a dividir el exponente de adentro entre el exponente de afuera. ¿Ok? El exponente de adentro entre el exponente de afuera. Entonces aquí lo voy a aplicar de izquierda a derecha. ¿Ok? Voy a convertir esa raíz en fracción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra fracción aquí? Pues tengo que dividir el exponente de adentro, que es 5, entre el exponente de afuera, que es 3.
Entonces me queda como x elevado a la 5 tercios. ¿Ok? Es lo mismo, solamente es otra forma de escribirlo. Es lo mismo raíz cúbica de x a la quinta que x elevado a la 5 tercios, es lo mismo. Hasta lo pueden hacer en la calculadora, saquen la raíz cúbica de un número a la quinta y eleven ese número a la 5 tercios y les va a salir lo mismo. Ok, entonces ya que lo tengo de esta forma, pues ya es más fácil derivarlo con la misma fórmula. Ok, que me dice que el exponente va a pasar multiplicando a la x y al exponente, que en este caso es 5 tercios, se le tiene que restar 1. Ok, entonces en este caso no me queda una multiplicación porque x pues no tenía ningún número aquí enfrente. Entonces no hay ninguna multiplicación que resolver, nada más tendría que resolver esta resta. Entonces yo les digo que les recomiendo poner ese un entero, en lugar de ponerlo como un entero, hay que convertirlo al mismo denominador que la otra fracción. Como el otro denominador tiene, como la otra fracción tiene denominador 3, este un entero lo voy a poner como 3 tercios, porque 3 tercios es un entero. Ajá, y de esa forma ya voy a poder restar más fácil. Entonces, 5 tercios menos 3 tercios serían 2 tercios, porque como tienen el mismo denominador, se hace directo lo de arriba y el denominador se mantiene. 5 menos 3, 2, y el denominador se mantiene como 3. Ok, entonces me quedan 5 tercios de x a la 2 tercios. Pero aquí pasa lo mismo que con la situación anterior. En los resultados no tenemos exponentes negativos, se tiene que transformar a positivo bajándolo. Ok, aquí es lo mismo. En nuestros resultados no voy a encontrar exponentes con fracción. Entonces, esto como tiene exponente de fracción, lo tengo que transformar utilizando otra vez esta misma regla, pero ahora al revés. Ok, ahora de fracción lo voy a convertir a raíz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el número que me quede arriba, o sea, el numerador de mi fracción, es el exponente que vaya a tener dentro de la raíz. Y el denominador de mi fracción es el exponente que voy a tener en la parte de afuera de mi raíz. Ok, entonces, pues vamos a cambiar esto y nos quedaría como 5 tercios. Como tiene un exponente de fracción, ya sé que es una raíz. Nada más tengo que ver cuál va dentro. El que va dentro sería el 2 y el que va afuera sería el 3. Entonces, esa sería mi derivada. 5 tercios de la raíz cúbica de x cuadrada. ¿Ok? Otra forma de escribirlo sería 5 por la raíz cúbica de x cuadrada sobre 3. ¿Ok? Es lo mismo, porque de todas formas el 5 como está arriba está multiplicando y el 3 como está abajo está dividiendo. Entonces lo podemos escribir también así, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con esta regla? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, el de arriba va adentro y el de abajo va afuera. ¿Ok? Eso nos dice esta regla. Entonces, así es como le tenemos que hacer para poder derivar raíces. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más. Si tenemos que derivar la raíz de x, a ver, díganme, ¿cuál es el exponente que está dentro y cuál es el exponente que está afuera? El que está dentro es 1 y el de afuera es 2. Exactamente, el de adentro es 1 y el de afuera es 2. Ok, aunque no lo tenga escrito, esta es una raíz cuadrada y cuadrado significa exponente 2. Ajá, es cuando elevamos al cuadrado, pues el exponente es 2. Aquí es lo mismo, la raíz cuadrada tiene exponente 2, aunque no se escriba. Y recuerden que la x, aunque no tenga exponente, en realidad sí tiene el exponente 1, nada más que no se escribe. Entonces, ¿cómo quedaría esto en forma de fracción? X elevado a la 1/2. X elevado a la 1/2, exactamente. Es el de adentro entre el de afuera, 1 entre 2, pues es 1/2. Y ya que esté de esa forma, pues ya lo podemos derivar. Entonces, el exponente baja multiplicando, entonces 1/2 va a multiplicar a x, y al exponente 1/2 le tenemos que restar 1. Ese 1, ¿cómo me conviene ponerlo en este ejercicio? 2 medios. Como 2 medios, exactamente. 1 es lo mismo que 2 medios. ¿Ok? Y listo. Entonces resolvemos esa resta.
1 menos 2 medios, recuerden, como es el mismo denominador, se hace directo. 1 menos 2 sería menos 1 y el denominador se mantiene como 2. Entonces me queda 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Ok? Pero aquí ya se están juntando nuestras dos condiciones. ¿Ok? Que en los resultados no podemos dejar exponente negativo. Ajá. Y tampoco podemos dejar exponente de fracción. Este tiene los dos, es negativo y es fracción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero hay que quitarle lo negativo. ¿Ok? ¿Cómo le quitamos lo negativo? Pues lo bajamos. ¿Ok? Entonces esto sería igual a 1 sobre 2 x a la 1 medio. ¿Ok? Entonces, cuando tenga exponente negativo, hay que bajarlo. ¿Ok? Hay que ponerlo en la parte de abajo junto con el 2 en este caso, porque el 2 también está abajo. Entonces lo vamos a poner abajo junto con el 2. ¿Ok? Con el mismo exponente, pero positivo ahora. ¿Ok? Y ahora hay que quitarle esa parte de la fracción. ¿Ok? Como x está elevado a la 1 medio, ajá, quiere decir que, pues eso es una raíz. Me quedaría 1 sobre 2 raíz de x. El 1 sería el exponente que va adentro y el 2 sería el exponente que va afuera. Pero ninguno de esos dos se escribe. Ajá, es exactamente lo mismo que teníamos aquí al principio. El exponente 1 de la x no se escribe y el exponente de la raíz cuadrada tampoco se escribe. Entonces nuestro resultado sería 1 sobre 2 raíz de x. Ok, esa sería nuestra derivada. Ok, entonces, ¿dudas con esto? Ok, entonces, siempre que nuestro resultado tenga exponente negativo hay que bajarlo. Siempre que nuestro resultado tenga un exponente de fracción, hay que convertirlo a raíz. Ok, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más aplicando estas dos condiciones. Ok, ahora nuestra función nos dice que y es igual a 4 sobre 5 raíz de x a la quinta. Ok, entonces aquí tenemos dos problemas, ¿no? Que la x está abajo y además está dentro de una raíz. Entonces, ¿cómo podríamos escribir eso para poder derivarlo? Pasaremos la raíz a fracción. Ajá, pasaríamos de raíz a fracción, exactamente. Entonces, x, ¿a qué potencia te quedaría elevado? ¿A un quinto? Un quinto, ¿no? Es el de adentro entre el de afuera. El de adentro es 5 y el de afuera, ¿cuál es? 2. 2, exactamente. Entonces eso sería 5 medios, porque esta es una raíz cuadrada, tiene exponente 2. Entonces es 5 entre 2, pues son 5 medios. ¿Ok? Y ahora lo subimos, para subirlo lo subimos con exponente negativo. Entonces esto sería 4 quintos, porque recuerden que el único que va a subir es la x. ¿Ok? Entonces va a subir x elevada a la menos 5 medios. ¿Ok? Así quedaría. Y ya como la x está arriba y ya no tiene fracción, pues ya no tiene raíz, perdón. Y ahora sí ya lo podemos derivar. Entonces, el exponente menos 5 medios pasa multiplicando a 4 quintos y al exponente menos 5 medios le restamos 1. Ese 1 entero me conviene ponerlo como 2 medios para que tengan el mismo denominador. ¿Ok? Y ahora resolvemos la multiplicación. En este caso aquí sí puedo hacerlo más fácil porque tengo el 5 arriba multiplicando y el 5 abajo dividiendo. Y me queda menos 4 porque tengo el 4 arriba. Entre el 2 de abajo serían menos 2. ¿Ok? Y al exponente menos 5 medios le resto 2 medios. Lo hago directo arriba. Menos 5 menos 2 serían menos 7. Y el denominador se mantiene como 2. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí tienen que acordarse de lo más básico de fracciones, si no, pues se les va a complicar. ¿Ok? Entonces, esa multiplicación de fracciones igual lo pueden hacer de la forma larga si quieren. Menos 5 medios por 4 quintos
primero multiplicamos los signos, menos por más es menos, numerador por numerador serían 20, denominador por denominador serían 10, y menos 20 entre 10 serían menos 2. Ajá, que es lo que puse acá, menos 2. O eliminar el 5 y nada más dividir menos 4 entre 2, pues son menos 2. ¿Ok? Y esa sería nuestra derivada, pero les digo, no podemos dejar exponente negativo ni exponente de fracción. Entonces, primero se quita el exponente negativo. ¿Cómo lo vamos a quitar? Pues lo vamos a bajar. Entonces, arriba me va a quedar el menos 2. Ese no se baja, se queda igual. Y el que voy a bajar es x a las 7 medios. Como ya lo bajé, ya le pongo el exponente positivo. Y ahora, para quitarle la fracción, ese lo voy a convertir a raíz. ¿Ok? El numerador es el exponente que va adentro y el denominador es el exponente que va afuera. ¿Ok? Nos quedaría de esa forma, pero el exponente 2 de la raíz no se escribe. Nada más quedaría menos 2 sobre raíz cuadrada de x a la 7. Aunque yo no le ponga el 2, pues entiende que esto es una raíz cuadrada. Entonces no se escribe, nada más sería así. Y esa sería la derivada de esta función. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces, pues vamos a pasar a la actividad a la que ustedes van a resolver. Ok, entonces la actividad pues es obtener la derivada de primero de un polinomio. Ok, hay que obtener la derivada de menos 6x a la 6 más 9x a la quinta menos 8x a la cuarta más x cúbica menos 8x cuadrada menos x más e. Ese E es el número de Euler. Ajá. Y bueno, esa sería la primera. ¿Ok? La segunda sería obtener la derivada de menos 4 sobre x a la 10. ¿Ok? La siguiente sería la derivada de la raíz cuadrada de x a la 7. Y la última sería la derivada de 2 sobre la raíz cúbica de x cuadrada. Ok, serían esas 4, por favor. Les doy 5 minutos y ahorita las checamos. Ok, a ver, vamos a checarlos. A ver, Vanessa, ¿tienes la primera, por favor? Sí, maestra. Bueno, según yo, a mí me salió, es igual a menos 36 a la quinta Ajá. más 45 x a la cuarta menos 32x a la 3 más 3x a la 2 menos 16x menos 1. Ujú, sí, muy bien. Sí, está bien. Ok, muy bien. Digamos, bueno, aquí todos están sencillos, creo. Ajá, 6 por menos 6 son menos 36, 6 menos 1 son 5, 5 por 9, 45, acá 4 por menos 8 son menos 32. Aquí, aunque no aparezca el número que acompaña a X, pues es el 1. Entonces, 3 por 1 son 3. Acá 2 por menos 8 son menos 16. Y aquí también el número que acompaña a X es 1, bueno, menos 1 por el signo. Entonces, la derivada de menos 1x, pues es menos 1, porque como x está elevado a la potencia 1, su derivada es el número que lo acompaña, o sea, el menos 1. Y la derivada de e, pues es una constante porque no tiene a x, su derivada es 0 y no se escribe. Ok, entonces sí estuvo bien. Entonces, a ver, Cristian, la siguiente la tienes. Quedaría como menos 40 sobre x a la 11. Menos 40 sobre x a la 11. No, bueno, creo, o sea, sí, pero te falló el signo. Ok, entonces, a ver, esto de aquí, pues tenemos que subir la x para poder derivarla y subiría con exponente negativo. Ok, y ya al derivar,
el menos 10 baja a multiplicar al menos 4 y al exponente 10 se le resta 1. Entonces, menos 10 por menos 4, menos por menos es más, 10 por 4, 40. Y menos 10 menos 1 son menos 11. Y como no podemos dejar exponente negativo, lo bajamos. Ajá, lo único que se baja es la X. El 40 se queda arriba y se baja el X con exponente positivo 11. Entonces es 40 sobre X a la 11. ¿Ok? Entonces así queda. El siguiente, Vanessa, ¿lo tienes? O Edgar, perdón, Edgar, ¿lo tienes? No, si no lo tengo. Ok, ¿y Vanessa, ¿lo tienes? No, maestra, apenas estaba terminando el otro. Ok, a ver, vamos a hacerlo. Ajá, aquí el exponente que está dentro es el 7. ¿Cuál es el exponente que está afuera? El 2. El 2, ¿no? Porque es una raíz cuadrada, exactamente. Entonces, esto de aquí lo podemos escribir como X a las 7 medios, porque se divide el de adentro entre el de afuera. 7 entre 2, pues son 7 medios. ¿Ok? Y ahora sí ya lo podríamos derivar. 7 medios baja multiplicando a la X y a 7 medios se le resta 1. ¿Ok? Pero ese 1 en este caso nos conviene ponerlo como 2 medios. ¿Ok? Un entero es lo mismo que 2 medios. ¿Por qué lo convierto a medios? Para que tengan el mismo denominador y poder hacer la resta. Ajá, y la resta nos quedaría 7 medios menos 2 medios serían 5 medios. ¿Ok? Pero no puedo dejar esto como fracción, entonces lo tengo que transformar a raíz. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la raíz? Pues el 5, el que está arriba, es el exponente que queda adentro, y el 2 que está abajo es el exponente que queda afuera. Pero les vuelvo a repetir, ese 2 no es necesario escribirlo. ¿Ok? Porque aunque no escribamos ese exponente, se entiende que es una raíz cuadrada. ¿Ok? Se entiende que es una raíz cuadrada aunque no escribamos el exponente 2. Entonces me quedaría 7 multiplicando a la raíz de X a la quinta sobre 2. ¿Ok? Esa sería la derivada. Y la última, ¿ok? Aquí ya la voy a hacer un poquito más rápido. Como la X está abajo, ajá, y está dentro de una raíz, lo tengo que subir con exponente negativo y de fracción. ¿Ok? ¿Con qué exponente quedaría la X entonces? Dos tercios. 2 tercios, exactamente. Bueno, menos 2 tercios porque lo estamos subiendo. Ajá, cuando sube, sube con exponente negativo. Y para quitarle la raíz, se convierte a fracción. El de adentro entre el de afuera sería 2 entre 3, o sea, 2 tercios. Maestra, el resultado sería 4 sobre 3 raíz cúbica de X a la 5. Sí, pero creo que otra vez te falló el signo. Porque te queda todo eso negativo. Ajá, entonces, a ver, Bueno, vamos. sí. Ah, ¿sí lo pusiste negativo? Sí. Ah, ok, entonces sí. Sí, ese es el resultado, ¿vale? Entonces, a ver, para derivarlo, entonces, el exponente menos 2 tercios baja multiplicando al 2, X, y a menos 2 tercios se le resta 1, que ese 1 que le vamos a restar nos conviene ponerlo como 3 tercios para que tengan el mismo denominador. Ahora multiplicamos menos 2 tercios por 2, el 2 como no es fracción se le pone el 1 abajo, y multiplicamos los signos. Menos por más es menos, porque el 2 es positivo, menos por más menos, 2 por 2, 4, 3 por 1, 3, me quedan menos 4 tercios. Y la resta de menos 2 tercios menos 3 tercios nos queda menos 5 tercios, porque menos 2 menos 3 son menos 5, y el denominador se mantiene. Ok, ahora como la X nos queda con exponente negativo y de fracción, ajá, el exponente negativo nos indica que la X va a quedar en la parte de abajo junto con el 3 que también está abajo. Y, o sea, el exponente negativo nos indica que va abajo y el exponente de fracción nos indica que es una raíz. Entonces es una raíz que va abajo. El 5, que es el numerador de mi fracción, es el exponente que va a ir adentro
y el 3, que es el denominador de mi fracción, es el exponente que va a ir afuera. Entonces, esa sería la derivada. Menos 4 sobre 3 raíz cúbica de x a la quinta. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, pues ya para terminar, esas son las dos condiciones más importantes. Ajá, son derivadas básicas, pero para resolverlas deben de recordar esto de álgebra. Ajá, el exponente negativo, el exponente de fracción, eso ya lo vimos hace mucho. Entonces no debería de haber problema, pero en su examen, si les ponen derivadas básicas, no les van a poner derivada de menos 6x a la 6. Les van a poner una como esta, con exponente negativo, o como esta, con exponente de fracción, o como esta, que es fracción y negativo. Ajá, pero de todas formas es básica. Entonces, bueno, ya para terminar vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, bueno, si en mi examen a mí me pusieran esta función, y igual a 1/2 de x a la cuarta menos 4 sobre x cúbica más 2 por la raíz cúbica de x. Ajá, es un polinomio de todas formas, ¿no? Es un polinomio porque se están sumando y restando 3 términos. Ok, entonces ya no debería de tener problema resolviendo esa de ahí. Entonces, pues es como la de aquí. Ajá, yo tengo que derivar cada uno de los términos del polinomio, nada más que estos términos pues ya están un poquito más difíciles, ¿no? Entonces, si yo quiero derivar 1/2 de x a la cuarta, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues el 4 pasa multiplicando a 1/2 y al exponente 4 se le resta 1. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto? ¿Cuánto es 4 por 1/2? 4/2. ¿Y cuánto es 4/2? 2. 2, exactamente. Al 4 se le pone el 1 abajo. Ajá, 4 por 1, 4, 1 por 2, 2, y 4 entre 2 son 2. Ajá, y a 4 le restamos 1, pues nos quedan 3. Entonces, la derivada del primer término nada más es 2x cúbica. Ajá, del primer término. Ahora, nuestro segundo término es menos 4 sobre x cúbica. Yo no lo puedo derivar porque la x está abajo, entonces la subo. Ajá, esta x cúbica la subo con exponente negativo, entonces sería menos 4x a la menos 3. Y ahora sí ya lo puedo derivar. Entonces el exponente menos 3 pasa multiplicando al menos 4 y al exponente menos 3 se le resta 1. Entonces menos 3 por menos 4 serían, menos 12 no, más 12, ajá, porque menos por menos es más, 3 por 4 son 12 y menos 3 menos 1 son menos 4. Pero otra vez lo mismo, no puede quedar un exponente negativo en mi resultado. Entonces, para quitarle el negativo, lo bajo. ¿Ok? Bajaría como x a la cuarta. Entonces, esa sería la derivada de mi segundo término. Como quedó positivo, ajá, quedó positivo, entonces sería más 12 sobre x a la cuarta. Esa es la derivada del segundo término. Y el tercer término es 2 positivo por, déjenlo hago más abajo. Okay, el tercer término es 2 por la raíz cúbica de x. Entonces, eso no lo puedo derivar porque la x está aquí dentro de una raíz. Entonces, el 2 se queda igual, pero ¿con qué exponente pondríamos a la x? 1/3. 1/3, exactamente. El exponente de adentro, aunque no esté escrito, es el 1 y el de afuera es 3, entonces queda como x a la 1/3. Y ya que está así, ahora sí ya la podemos derivar. El 1/3 pasa multiplicando al 2 y al 1/3 se le resta 1 y ese 1 me conviene ponerlo como 3/3. Ok, entonces haciendo la multiplicación, 1/3 por 2, pues serían 2/3, ¿no? Porque al 2 le pongo el 1 abajo, 1 por 2 son 2, 3 por 1 son 3, entonces me quedan 2/3.
Y a un tercio le resto 3/3, se hace directo, 1 menos 3 serían -2, y el denominador se mantiene como 3. Ahora, como esta x tiene exponente negativo y de fracción, quiere decir que la x va en la parte de abajo, junto con el 3, porque como es exponente negativo hay que bajar la x, y como tiene una fracción, eso nos indica que es una raíz. Entonces es una raíz que va abajo. El exponente de adentro sería el 2, porque es el numerador de mi fracción, y el exponente de abajo sería el 3. Ok, entonces lo bajamos porque tiene exponente negativo, y lo pasamos a fracción, a raíz porque es una fracción. Ok, y listo, este sería nuestro resultado. Entonces, la derivada de nuestro tercer término quedó positiva, entonces sería más 2 sobre 3 raíz cúbica de x cuadrada. Ok, y listo, esa sería la derivada de nuestro polinomio. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, muy bien. Si no hay dudas, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos el viernes. La tarea ya está en Schoology para que la hagan, por favor. Es de derivadas básicas, entonces les recomiendo que lo hagan porque para las siguientes clases vamos a seguir ocupando esto. Ok, entonces ya está la tarea para que la chequen. En un momento les subo el apunte y nos vemos la siguiente clase. Ok, hasta luego.